Se fueron a barranquear y se perdieron. Luego de 11 horas de búsqueda, los bomberos se encontraron. Hoy en Impacto Directo conocemos la historia de los 11 muchachos que pasaron la noche en un bosque de Amatitlán. Por ir a exceso de velocidad, motociclista muere en la zona 7. Cámaras de video vigilancia captan el trágico momento. La tecnología pudo ser la diferencia para salvar sus vidas. En el doble terremoto de Venezuela, Google lanzó alerta que ayudó a muchos en la tragedia. Mientras tanto, un hombre asegura que una revelación divina le había anticipado el desastre del doble terremoto. Declaraciones en redes sociales desatan debates sobre la falta de respeto a las víctimas de la región. Revelador video en un centro comercial. Guardias intentan detener a un hombre en una fuente durante pleno escándalo. Aquí en Impacto Directo le tenemos más de esta historia. Fiesta mundialista en México. Sigue la celebración por el pase perfecto y hasta un colega comunicador termina en medio de los festejos por el logro del Tri. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo. Un gusto estar con usted en este viernes. Soy Alexis Ponce. Estamos preparados para platicar de las noticias y doy la bienvenida a nuestro panelista Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Arrancamos hablando de lo siguiente, ya que tras 11 horas de búsqueda en la zona montañosa del kilómetro 30.5 de la Vuelta al Lago en Amatitlán, fueron localizados con vida los 11 menores que se encontraban extraviados. La Brigada Especial de Rescate de la Región Central de Bomberos Voluntarios informó que la búsqueda comenzó la noche del jueves luego de recibir la alerta sobre el extravío de los adolescentes en una finca del sector durante la madrugada del viernes. Los rescatistas localizaron a 4 de los menores, quienes fueron puestos a salvo de inmediato. Posteriormente, en una segunda fase de búsqueda en un área de difícil acceso, el resto del grupo fue encontrado y trasladado para su evaluación médica. Ninguno de los menores presentaba heridas y todos se encontraban en buen estado general. Los adolescentes de entre 12 y 16 años residen en Santa Elena, Varillas, en Villa Canales. Y una situación complicada, veamos. Portaba un teléfono celular y con el mismo mandó el punto de ubicación, lo que vino a ayudar a bomberos voluntarios, donde localizan a 4 menores. Ellos fueron rescatados utilizando cuerdas y mosquetones para llevarlos a un lugar seguro. Posteriormente, los mismos fueron llevados al área de espera ubicada en la carretera. El primer equipo seguía avanzando hasta llegar a donde se encontraba los 7 menores restantes, que estaban aproximadamente de distancia del primer grupo rescatado de 15 a 20 metros, pero el accidente geográfico vino a dificultar el rescate. Esto porque en esta área hay mucha piedra que caía repentinamente y los elementos avanzaban paso a paso para no ser afectados o golpeados por las piedras. Y una travesura que les ha dejado una anécdota y una gran experiencia a estos 11 jóvenes, Omar, que van a pensarla para la próxima, el tratar de realizar este tipo de expediciones. Bueno, yo no sé si se la van a pensar, pero realmente cuando uno es joven, realmente los peligros lamentablemente no los mide. Yo no sé si en algún momento tú fuiste a barranquear y todo, pero sí, a mí me tocaba hacerlo mucho con mis compañeros y realmente nos la pasamos súper bien, siempre con las medidas de precaución. Pero lo que me llama la atención acá es de que si ellos son de Santa Elena Varillas, nos podemos ubicar, estimado televidente, prácticamente del lado de Jocotillo. Imagínense usted, Santa Elena Varillas. Y vinieron a aparecer prácticamente en el otro extremo, o sea, en la circunvalación del lago de Amatitlán. O sea, quiere decir que definitivamente andaban, pero súper bien perdidos. Extraviados, ¿verdad? Entonces, es época del descanso en medio año de los estudiantes. Yo creo que también es responsabilidad de los padres de familia no deshacerse de los hijos y desatenderse. Siempre hay que tener las precauciones, saber dónde andan, con quién andan, pero también es loable la labor de los bomberos, que en casos como estos realmente pues prácticamente arriesgan la vida y dejan el todo por servir al prójimo. Y como estamos viendo en estas imágenes, el terreno sumamente complejo, arenoso, con rocas que se desprenden, pero algo que destaco es la tecnología, Omar. El representante de bomberos, el oficial Víctor Gómez, señalaba que
un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp o cualquier plataforma con la ubicación sirvió para ubicar al primer grupo de 4 jóvenes que se encontraban en este sector. Mira, eso es un dato muy importante porque realmente, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Con mis hijas, yo siempre les digo, miren, por favor, activen o mándennos los lugares donde realmente estén ubicados actualmente, ¿verdad? Uno realmente tiene que tener desconfianza, no de los hijos, sino de la desconfianza de los tiempos que se están viviendo, y yo creo que la tecnología, los jóvenes hoy la saben aplicar muy bien, y qué bueno que en este caso realmente eso les salvó la vida prácticamente. Y al final de cuentas, lo que nos queda como aprendizaje en toda esta historia de estos muchachos que buscaban simplemente pasar un momento alegre, porque eso a todas luces es lo que se busca en esta etapa de vacaciones, en esta época del año, y que debe haber prudencia, Omar. No se puede uno aventurar a zonas desconocidas. Hay que tomar en consideración que estamos en una época de lluvias, que hay personas con malas intenciones, ellos siendo menores de edad, muy pequeños, quizá no miden el grado de peligro y de vulnerabilidad que tienen. Sí, pero mira, yo te pregunto algo. Yo no sé si tú tuviste algún compañero que siempre era como el que se la quería llevar de valiente, el que sonsacaba prácticamente a los demás. Entonces, es ahí donde nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos que tengan ese discernimiento, es decir, que tengan la prudencia para poder identificar lo que es bueno, lo que es malo, quién le suma y quién le resta. Porque en los grupos, bueno, uno se encuentra de todo, pero realmente hay compañeros que por querérsela llevar de valientes, prácticamente lo meten a uno a un hoyo, y hay quienes te dejan hasta abandonado, ¿no? Sí, y son los que nos sonsacan muchas veces y nos siguen haciendo, bueno, tener esas metidas de pata. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo en el sector de Valparaíso, municipio de Chicacao, Xochitepeques. De acuerdo a los reportes preliminares, el conductor involucrado abandonó el lugar del accidente sin brindar auxilio a la víctima. Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, sin embargo, al llegar al sitio confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al responsable del hecho y determinar las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento. Una imagen de verdad sumamente fuerte. Vemos acá, y le doy la bienvenida a nuestro panelista Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Luis Fernando, el vehículo pareciera que va a toda velocidad, que el conductor maneja en una carretera y va a exceso de velocidad, pero también en curva la señora no pudo ver que el vehículo venía. Dos cosas importantes. El caminar a la orilla de la vía es realmente muy peligroso porque no están hechas las vías con espacios para el peatón. Y lo vemos en el interior de la República, en todas las vías nacionales, son muy pocos los espacios para peatones. Entonces sí es importante que las personas que tienen la necesidad de movilizarse por estas rutas puedan prever este tipo de situaciones. Creo que aquí la llamada de atención es, uno, para las autoridades, que son las que generan los espacios adecuados para los vecinos, y dos, y creo que esta es más importante, es con las personas que están manejando. Porque si bien uno como conductor debe entender de que si alguien va a pie, muy probablemente no entiende que en una curva no hay que pasarse porque puede aparecer un vehículo pronto y uno no lo tiene a la vista. Entonces creo que también los conductores somos responsables del vehículo que llevamos y sabemos que nuestra responsabilidad no solo está con los pasajeros, sino con las personas que están alrededor. Entonces también es importante manejar con prudencia y sobre todo ser responsable en el hecho de que no te puedes dar a la fuga. No puedes dejar a la se debe prestar auxilio a la víctima. Acá veo, Omar, que la mujer no voltea a ver de una manera correcta, pero el conductor trata de esquivarla y en ese momento en el que ella corre, también él como que acelera más. Y esto se convierte en una trágica combinación. Sí, tú lo dices bien, Alexis, y lamentablemente porque, por ejemplo, yo recuerdo los consejos de mi abuela cuando me decía, mira hijo, cuando cruces una calle, mira para un lado, mira para el otro, ¿verdad? Y si tú estás seguro, crúzate, ¿verdad? No te cruces del lado de las esquinas, me decía, no, busca un lugar seguro para poderte atravesar. Entonces, también parte de la educación vial, que no solamente tiene que ver con los pilotos, sino que también tiene que ver con la población,
es de que hay que enseñarle a la población que en una línea continua esa representa extremo peligro. ¿Qué quiere decir? Que ahí prácticamente no se rebasa, ¿verdad? Que prácticamente cualquier vehículo que pueda venir en dirección para un lado o para otro, pues nos puede causar un daño prácticamente tremendo. Entonces, veo que cuando se cruza prácticamente como que tiene la intención de retroceder y poderse quitar el carro, pero ya es demasiado tarde. Entonces, el piloto, obviamente, mira, a mí me ha tocado en algún momento, bueno, ¿qué hago? Porque muchas personas dicen, bueno, si yo freno de repente, pues yo de repente soy el que sufro el accidente, pero creo que uno también tiene que ser responsable, tiene que ser juicioso y sobre todo saber que si vienes de una curva, tienes que venir a una velocidad moderada para que ante cualquier situación puedas tener una capacidad de respuesta, en este caso el frenado. Ya hablemos ahora del siguiente caso, ya que un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el anillo periférico y 13 calle de la zona 7 de la capital, en el sector que conduce hacia Caminal Juyú. El conductor de la motocicleta buscaba ingresar a la vía principal desde el carril auxiliar cuando ocurrió el percance y murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. El incidente provocó complicaciones en la circulación vehicular sobre anillo periférico y el acceso hacia Caminal Juyú. Este accidente quedó registrado en video. Las imágenes muestran el momento en que el motociclista pierde el control de la motocicleta. Y nuevamente vemos este tipo de situaciones, accidentes, imprudencias, exceso de velocidad y todo lo que está provocando tristemente luto en las familias, Omar. Claro, mira, fíjate que es lo que realmente a mí me llena de mucha tristeza porque a pesar de tanta situación, creo que los motoristas no terminan de entender. Más o menos hace 15 días, si no estoy mal, la Policía Municipal de Tránsito inició una campaña de sensibilización para enseñarles técnicas de manejo, técnicas de frenado, solamente a 1.500 motoristas, o sea, más o menos de 3.500.000, que es el parque vehicular de motociclistas. Creo que la acción es buena, pero nos quedamos relativamente cortos. Al final, prácticamente la responsabilidad, por mucho que las autoridades quieran hacer, es algo que realmente me compete. Así que si usted, estimado motorista, nos está viendo en este momento, piense que cada vez que sale, alguien lo espera en casa y que realmente esa responsabilidad es puramente suya. Eso es prácticamente todo. Y las maniobras que se realizan por parte de los motociclistas, Luis Fernando, tratando de ganarle en tiempo y espacio al conductor de otro vehículo o no detenerse en un alto o cruzarse cuando el semáforo está marcando en rojo, son situaciones que pueden terminar en tragedias como esta. Mira, siempre esas actitudes de querer rebasar son muchas veces muy irracionales, porque a veces he visto motoristas que es cierto, vienen con la vía abierta o vienen con rapidez, pero quieren superar vehículos que de entrada ellos sin mucho cargan una moto de 225 centímetros cúbicos, 250 pongamos, y quieren rebasar a un vehículo que ya va delante de ellos y que es un motor 3000. Claro, O sea, el V8. sentido común me dice que no voy a poder, que no voy a pasar. Entonces, eso realmente es preocupante, que todos los días que hay este tipo de hechos, tratamos de repetirlo para poder hacer énfasis en la necesidad que los motoristas tienen de aprender a ser precavidos y poder cuidar su vida, pero vemos que todos los días se repite. Y lo decía muy bien Omar, más de 3.5 millones de personas utilizan motos. ¿Cuántos de ellos realmente han dedicado tiempo a prepararse para evitar este tipo de accidentes? Grave, sin lugar a dudas, esta situación que todos los días le trasladamos aquí, noticias relacionadas a accidentes en donde las víctimas principales son los conductores de motocicleta. Y la tragedia del terremoto en Venezuela pudo haber sido una premonición de un joven de ese país, quien el 13 de mayo hizo alusión a lo que supuestamente sucedería. La periodista Mabel Saucedo dio seguimiento y nos comparte la contraparte de la Iglesia Católica al respecto de esta supuesta profecía.
Jesús López, el servidor, es un usuario de redes sociales que colocó un video y que se viralizó porque el 13 de mayo fue publicado y ahí anunciaba el terremoto, o los terremotos más bien, de Venezuela. En este momento me dirijo con total respeto, responsabilidad, que mi Señor esté en los cielos y reciba todos los honores, toda la gloria y toda la honra. Así dice el Señor. Estoy decepcionado de todos sus actos inmorales. Ante mi presencia estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar. Yo uso a este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán 2 terremotos que sacudirán al país de forma trágica. Caracas, Valencia, Amazonas, Bolívar, Mérida, San Juan, Maracaibo, Sucre, Táchira, Cogede, Las Islas, Islotes, Maracay, Puerto Ordaz, Puerto Ayacucho. Y se levantarán grandes bestias que consumirán el pueblo de Venezuela por su soberbia y su idolatría en mis altares. También habrá un derramamiento de sangre para aquellas personas que maldijeron mi nombre y el de mis servidores. Por culpa de su falta de empatía por el que necesitaba, serán juzgados sus actos uno por uno. Consultamos con la Iglesia Católica para conocer cuál es su punto de vista con relación a si esta situación realmente se trató de una profecía. Así que la iglesia lo ve como una coincidencia, esto que él ha logrado, digamos, coincidir con lo que él profetizó, con lo que él dijo, y justamente se dio. Pero repito, no es el único, hay quienes han hecho otra serie de profecías y no se cumplen, y no es que se den exactamente. Terremotos, como ustedes lo saben, han habido siempre. Uno va a la Sagrada Escritura y es donde sacan estas profecías, habrán terremotos, habrán catástrofes, pero eso ha pasado siempre, eso no es de ahora, de nuestros queridos hermanos venezolanos. Y como sabemos, en otras partes del mundo también se están dando terremotos, pero esto tiene una explicación de acuerdo, repito, a las placas tectónicas. Los geólogos nos explican estas situaciones. El sacerdote explica que estas coincidencias no deben generar miedo en el pueblo, tampoco tomarlo como profecías, ya que, como la Biblia lo cita, nadie conoce el día o la hora, haciendo alusión al fin del mundo. Así dice el Señor, estoy molesto por todas las cosas que hacen y levantaré las bestias que he guardado hasta los últimos tiempos y poder radicar mi poder en el pueblo de Venezuela. Ustedes sentirán el verdadero crujir de dientes al no tomar en cuenta mis instrucciones. Pero nosotros estamos en la certeza y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es bíblico. Nadie puede profetizar cuándo, por ejemplo, el fin del mundo. Nadie puede hacer eso. Es siempre, dice Jesús, cuando menos lo espere, cuando menos estén hablando de eso, va a llegar. Así que la invitación es a la fe, obviamente a tender la mano a nuestros hermanos venezolanos, a ser sensibles, pero no quedarnos con estos miedos, porque Dios viene no para dar miedo, Dios no viene a regañar, a meter temor, sino que Jesús vino a darnos esperanza, a darnos salvación y serenidad a nuestras almas. El joven venezolano tiene millones de visualizaciones y miles de comentarios al respecto de la supuesta profecía o premonición cumplida con los 2 terremotos en Venezuela. Incluso tiene otros videos en redes sociales que hacen alusión a otras situaciones que podrían suceder. Con imágenes de Erika Ávila para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Bueno, ¿qué decir acerca de esta situación en medio del dolor de las víctimas que casi superan el millar en estos momentos? Y con mucho respeto para los venezolanos, vamos a platicar acerca de este tema, Luis Fernando, porque al final de cuentas, como bien lo señalaba el padre Abac, puede ser una coincidencia que haya atinado a una situación tan dolorosa como lo es un terremoto que ha destruido y ha dejado serios daños en este país. La verdad es de que los videos que se muestran en redes sociales son un testimonio de lo duro que ha sido para el pueblo venezolano estos 2 terremotos. Realmente me quedé sin palabras cuando vi la gravedad del asunto.
realmente ver cómo los edificios, las personas, los niños están ahí soterradas es algo muy impactante. Ahora, respecto a la profecía o lo que sea, como lo vean, más que todo una coincidencia, una premonición. Este tipo de eventos no se pueden predecir, científicamente no podemos saber cuándo va a haber uno. Creo que son 3-6 segundos el tiempo de poder descubrirlo por medio de medios científicos. Incluso las aplicaciones hoy alertaron 3 segundos antes algunos usuarios con algunos smartphones. Por el otro lado, creo que ahorita el pueblo venezolano tiene que ser muy fuerte en cuanto al trabajo que les viene con la reconstrucción de su país. 2 cosas que van a tener que convivir ahora es, uno, el dolor de decirle adiós a un ser querido, que tal vez algunos no van a aparecer o no van a poder encontrarlos, o va a pasar mucho tiempo para que esto sea. Entonces es importante tener la fortaleza espiritual y la fortaleza emocional para poder enfrentarlo. Lo segundo, la vida tiene que seguir y tiene que mejorar. Entonces también va a haber una oportunidad para que haya reinversión en el país y para que haya más trabajo. Y creo que en la situación que está Venezuela, creo que podríamos sacar algo bueno de esta situación. Es un panorama complejo, sin lugar a dudas, porque esas imágenes devastadoras, todo lo que se habla alrededor de este país sudamericano, esa profecía que se dijo hace poco más de un mes. Hemos tenido a lo largo del tiempo profecías que hablan de que la humanidad va a terminar de una vez por todas o que va a suceder tal u otra cosa, Omar, pero de lo que sí debemos estar seguros es que lo único que hoy nosotros sabemos es lo que nos está ocurriendo. Claro, el presente. Y más adelante nadie sabe. Es lo único que tenemos. Y mira, fíjate que decía la persona ahí en la nota, hablaba del crujir de dientes, ¿verdad? Y yo sí realmente creo que ese crujir de dientes sucede en las personas cuando van contrarias a lo que Dios manda. Es decir, no mientas, no mates, no asesines, no desees esto y lo otro, ¿verdad? Yo lo que sí realmente creo es de que igual Guatemala, Japón, Filipinas, Venezuela incluso, prácticamente está en ese cinturón de fuego, ¿verdad? Hoy Venezuela está a miles de kilómetros de distancia, pero es ahí donde nosotros a través de una oración tenemos que pedir mucho realmente por los pueblos, por esta gente tan necesitada, pero sobre todo ser solidarios. Y el llamado acá también es a nuestra Guatemala, la conciencia, porque lamentablemente esto puede pasar en cualquier momento, nadie lo puede predecir, pero acá sí tenemos que estar preparados. Mochila de 72 horas, por ejemplo, la misma Conred dice, en situaciones donde hay aglomeraciones, el minuto de seguridad que no falte. Pero yo he estado en lugares donde si tú me lo preguntas a mí, ese minuto de seguridad prácticamente la gente ni lo conoce. Entonces el llamado es que aprendamos, seamos solidarios, tengamos oración, pero sobre todo que tengamos una cultura de prevención en nuestro país, como los protocolos, no solamente el protocolo que se hace para cada 4 de febrero, no. En un lugar como el nuestro, que es altamente vulnerable a sismos, realmente los protocolos deben ser en todas las instituciones, por lo menos una vez al mes. Antes de que muchos venezolanos sintieran el fuerte movimiento telúrico, miles de teléfonos Android ya habían emitido una alerta. Los 2 terremotos registrados este miércoles 24 de junio con magnitudes de 7,2 y 7,5 y apenas unos segundos de diferencia, activaron el sistema de alerta sísmica de Google, conocido como Android Earthquake Alert System. En redes sociales, numerosos usuarios compartieron capturas de las notificaciones recibidas segundos antes del sismo. Aunque el margen fue de apenas 3, 5 o 10 segundos, ese tiempo puede ser suficiente para alejarse de ventanas, salir de escaleras o buscar un lugar más seguro. Las alertas oficiales pueden mostrar cuando las emiten las autoridades. Google desarrolló un sistema propio que utiliza los sensores de miles de millones de teléfonos para detectar movimientos sísmicos y advertir a los usuarios. Verga, alerta de sismo, un terremoto cerca.
Mierda, sí, ¿viste? ¿Viste? Está temprano, ven acá. Está temblando. Está temblando. Sí. Ay, sí, está temblando. Está temblando. Durísimo, durísimo. Cuidado, mano. Abre la puerta. Impresionante realmente estos videos, cómo los segundos son la diferencia y las decisiones que puedan tomar los ciudadanos. Platicábamos entre el corte comercial, Luis Fernando, lo que vivíamos hace un año aquí en Guatemala con el enjambre sísmico y cómo a raíz de este enjambre sísmico esa alerta temprana de INSIBUME fue activada por muchos guatemaltecos descargando la aplicación para conocer en qué momento teníamos que evacuar determinados lugares. Bueno, y esto es bien importante recalcarlo, ya Omar lo mencionó, Guatemala está en el cinturón de fuego, así como Venezuela lo está. El que nosotros mismos nos preparemos a nosotros con este tipo de herramientas que establece, que pone la Conred, que tiene el INSIBUME y que ahora vemos que con nuestro teléfono, ustedes se preguntan cómo es que funciona, pues cuando ustedes giran su teléfono y su teléfono gira automáticamente, hay uno de los sensores que es un acelerómetro y ese es el acelerómetro, es el que mueve la pantalla. Pues esa misma herramienta es la que siente las primeras ondas de cuando va a haber un sismo y por eso genera la alerta. Entonces imagina cuántos teléfonos Android hay que tienen Google en un mismo espacio y todos lo sienten al mismo tiempo, entonces Google tiene lo suficiente, la cantidad enorme de datos en tiempo real para poder generar este tipo de alertas. Entonces es importante que nosotros confiemos en la tecnología también, aunque no nos atengamos, pero que nosotros debemos de preparar con nuestras familias un plan de emergencia. En especial, hoy en Guatemala hay un boom de construcción y desarrollo vertical. Hay muchos apartamentos, edificios de apartamentos, que es lo que vemos que normalmente en otros países se han visto afectados. Entonces también es un llamado a los desarrolladores y constructores que utilicen normas antisísmicas para tratar de mitigar el daño que pueda haber. Es una realidad y alguien que va a adquirir un bien de ese tipo también debe consultarlo. Bueno, y ya que estábamos hablando de datos, de cifras, de cuántos teléfonos Android hay en el mundo, son 3.900 millones de teléfonos que están activos, pero la cantidad de dispositivos Android son 13.000 millones entre los que están activos y los que están guardados. Esto significa que en nuestra mano, en nuestro bolsillo, tenemos una herramienta que nos puede ayudar en múltiples situaciones, no solamente para ver otro tipo de contenidos, Omar, sino también para tener estas alertas tempranas. Claro, mira, lo triste de todo esto es que debemos decirlo porque es que es una realidad. Muchas veces el guatemalteco tiene ciertas actitudes de que primero espera que llueva, mojarse para sacar la sombría, ¿verdad? Bien lo acotábamos el año pasado, ¿verdad? El enjambre de sismos. Pero fíjate que, por ejemplo, la alerta del INSIBUME, yo desde esa ocasión, yo no la desactivé de mi celular. Y esa alerta me tira precisamente que el último sismo fue el día 24 de junio a las 16:47, justamente en el Cinibal, Guatemala, y a tantos kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que si nosotros realmente como guatemaltecos sabemos utilizar la tecnología para lo que fue diseñado, nos puede salvar la vida. Pero si siempre y cuando nosotros tengamos una cultura preventiva y no una cultura reactiva. Así es de que no esperemos, estimados televidentes, a que nos llueva. Tengamos siempre este tipo de alarmas, este tipo de tecnología, porque como tú bien lo acotas, Alexis, nos puede salvar la vida. Y ahora es momento de nuestro segmento Expedición Enigma con Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo. Le doy la bienvenida. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos. Un gran honor siempre estar aquí con este panel de profesionales. Un gran abrazo con ustedes allá en casa. Es siempre un honor estar aquí. Bueno, Juan Carlos, hoy en Expedición Enigma hablamos de San Juan Bautista, está relacionado con el agua. Cuéntanos algunos detalles de todo lo que se dice alrededor de San Juan Bautista, pero además también muchos de los pueblos mágicos que visitamos que llevan el nombre de San Juan. 5 locaciones ciertamente que fuimos a visitar, ya que se visten de gala en estos días. Una cosa bien interesante es como que fuera una segunda Navidad y casi iniciando por la fecha, un 24. Este es un momento precisamente donde hay una transformación, donde se utilizan elementos como el agua y el fuego para que sea una transformación tanto comunitaria como personal. Una situación que hace que el ser humano tenga el conocimiento qué va a suceder durante estos 6 meses que vienen. Se dice que la Navidad pinta o da testimonio de lo que va a suceder los primeros 6 meses del año. Ahorita pues tomamos un segundo aire y volvemos a retomar en base a algunas prácticas para saber qué sucede en estos 6 meses. Con San Juan, en el altiplano de nuestro país, Juan Carlos, está muy marcado todo el preámbulo para limpiar todas esas energías que no son positivas. ¿Cómo es todo este proceso? El epicentro de todo, para empezar a hablar de esto, hablemos de San Juan Zacatepeques, que están aquí muy cerca de la capital. Un lugar donde precisamente San Juan Bautista es el centro de todo esto, donde se sacan procesiones, se hacen danzas, se practican lo que son el pom, el colocar este incienso. Son elementos que permiten utilizarlo para hacer una transición de elementos para pedir a Chac en cuestiones del sincretismo y estos seres de los cerros para que se den estas situaciones benévolas para las siembras, para las lluvias y precisamente para que las personas cambien esta situación, por así decirlo, de buena suerte. El florecimiento de la mate, que precisamente estábamos viendo ahí las imágenes, nunca da flores, pero la leyenda cuenta que hay un día en específico, Juan Carlos. Bueno, si lo vamos a tomar de 2 formas. En cuestiones paranormales, los investigadores paranormales dicen que este árbol precisamente tiene una entrada al inframundo, una situación donde si uno se va a parar debajo de la mate a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche todos los viernes, pues puede uno tener contacto con el maligno, en este caso con el diablo, y poder tener una situación de prosperidad donde se hace un pacto. Pero en cuestiones de San Juan, precisamente, estamos hablando de una dualidad. Según el individuo, según sus energías, va a contactar a un ser para pedir precisamente este tipo de situación de prosperidad. Pero no es al diablo, sino es precisamente la propia energía del ser que va a traer esta situación de tener este cambio. Pero una cosa con el amate es que nunca florece, no importa la época del año, nunca no tiene flores, pero los viernes tiene una situación, en este caso el día de San Juan, tiene la situación de que la persona que es elegida o la persona que es la idónea puede ver esta flor y puede tener este regalo de este ser misterioso. Omar. Perfecto, uno de los San Juanes que realmente admiro es justamente San Juan Comalapa, ¿verdad? Cuna de grandes artistas, pintores. Lo curioso, no sé si tú lo has podido experimentar, pero es que hay 2 templos, ¿verdad? Está el templo de San Juan y está el templo del Sagrado Corazón. Correcto. Mucho tiempo atrás, eso causó una gran división prácticamente en la población.
Hace más o menos 3 meses me tocó estar en estas comunidades y se habla mucho de ese legado de los artistas justamente en cuanto a estos 2 templos. ¿Tienes tu conocimiento de eso? Por supuesto, es que unos están ligados completamente a la fe católica y otros están ligados precisamente a la cosmovisión maya. Es algo que pues no se comparte a pesar de estar en la misma localidad. Estamos hablando precisamente de cuestiones, hay una cuestión bien importante, hay una festividad en cabal precisamente para el día de San Juan que se dice el día de los brujos o el día de los sabios. Esto es precisamente lo que separa estas cuestiones de creencias, a pesar de estar en la misma localidad. Algunos están aferrados a la nueva religión, así por así decirlo, porque no es nueva, pero igualmente unos se aferran a la naturaleza y otros al Cristo. Sí, porque es el único lugar realmente de todo el país que realmente me llama la atención porque los 2 templos están prácticamente pegados. En ningún otro lugar del país observas eso. Ciertamente el sincretismo está muy debatido, a pesar de que han pasado los años y que se practica, porque se practica en nuestro territorio, el sincretismo sigue siendo debatido y para algunos sigue siendo cosas del diablo, ¿verdad? Tenemos otra interrogante, Luis Fernando. Y esto es algo bien importante, ver cómo se mezcla la tradición católica con el sincretismo guatemalteco, porque la Iglesia Católica y todo lo que vemos en las Escrituras nos hablan de San Juan Bautista como una persona que vino a preparar el camino del Mesías, de Jesús. Y también vemos cómo, siendo primos ellos, uno llegó antes preparando el camino del otro. Pero vemos también cómo se ha adaptado todo esto que se narra en las Escrituras a lo que hoy vivimos en las conmemoraciones en Guatemala. ¿Cómo podrías ver esa diferencia o dónde se marca la diferencia o cómo la podemos identificar? Algo bien interesante con esto, yéndonos a las Escrituras, es que precisamente Juan Bautista dice: yo vengo a bautizar con agua y el que viene atrás de mí viene a bautizar con fuego. Estos son 2 elementos que se utilizan en la cosmovisión maya. Es una cuestión que tiene ancestralmente miles de años más anteriores al cristianismo moderno. Hablamos del día de San Juan, precisamente lo que es el equinoccio de verano, el día más largo del año, donde se suceden cosas a nivel de la tierra, donde la ideología, donde la religión, donde el sincretismo se viene a armar y precisamente da respaldo a las creencias de las personas. Hablar precisamente de la religión y de lo que es el sincretismo, pues siempre va a causar choque, siempre, pero pues se respeta a ambos lados, ¿verdad? Juan Carlos, brevemente, porque tenemos que despedirnos, la revelación del huevo y el futuro y la papa debajo de la cama. ¿Qué explicación hay para esto? Por eso decía, es una segunda Navidad, porque también se practica esto para Navidad, precisamente estos limpias de campos áuricos, donde por medio de un huevo se puede vaticinar qué va a suceder en las cuestiones con el futuro. Puede decir si es bueno, si es malo, si es regular, igual con las papas. 3 papas que se ponen a escoger al individuo. Si es pelada va a traer pobreza, si es intermedia, si está a medio pelar va a ser algo pues que va a tener bueno y malo, y si está completamente con la cáscara o con la piel de la papa va a traer pues mucha buena aventura. Bueno, excelente. Gracias a Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo, por acompañarnos este viernes en Expedición Enigma, aquí en Impacto Directo. Un video difundido en redes sociales muestra a un joven que presuntamente, bajo los efectos del alcohol, ingresó a una fuente ubicada en un reconocido centro comercial de la capital. En las imágenes se ve cómo el muchacho permanece dentro de la fuente mientras varias personas lo graban y reaccionan con sorpresa ante la escena. El material se ha viralizado en distintas plataformas, donde ha generado comentarios y reacciones entre los usuarios. Lo cierto es que hay muchos retos de los jóvenes. El otro día aquí platicábamos, Omar, sobre unos muchachos que en un sector de la avenida Las Américas tomaron un cono de tránsito, colocaron bebidas y luego lo ingirieron. Y son muchos retos. Aquí tal vez esto se trata de un reto también de los jóvenes. Sí, puede ser un reto, pero lo que yo realmente veo es de que, primero, el acto inmoral, ¿verdad? Tienen que existir reglas de conducta, tiene que haber una parte moral en la que yo sepa realmente qué hacer. Lo que realmente preocupa, y te lo digo así honestamente porque me ha tocado verlo, es que actualmente en nuestro país están circulando una cantidad de drogas sintéticas, ¿verdad?
Entonces recordemos que estos grupos han migrado tal cual empresarios, a hacer más por menos y mejor, o sea, que tenga un uso más potente de la droga. Y entonces las consecuencias justamente son estas, o sea, personas que andan como zombies, personas que andan como que totalmente descontroladas, y realmente es ahí donde realmente nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, máximo en el sector, que es zona 10, zona viva, y que es de todo mundo conocido lo que ahí circula diariamente. Bueno, y el ingerir también el agua de la fuente, que no es precisamente el lugar más limpio, Luis Fernando. Bueno, es bien importante entender lo que decía Omar, porque es una persona que ha perdido la noción de lo bueno y lo malo porque está bajo el efecto de algún tipo, además del alcohol, es probable que de alguna otra sustancia. Entonces en ese momento no te das cuenta qué estás haciendo, si el agua está limpia, si está sucia, cuánto tiempo tiene ahí estancada esa agua o si no está estancada. Pero Luis Fer, yo lo veo que luego camina bien y cuando sale de la fuente, por eso te digo que a mí me parece que es un reto, porque si no estuviera en sus 5 sentidos, a ver, cualquiera se tropieza al salir de la fuente, pero levanta muy bien las piernas, luego los calcetines, o sea, hay una sincronización en lo que hace. Y esto es algo bien importante. Hoy por hoy muchos jóvenes dicen, yo quiero ser creador de contenido, y empiezan a hacer cualquier tontera para lograr likes o views. Entonces es importante también que los jóvenes aprendan a desarrollar criterio. Yo no sé qué le habrán dicho los padres a este joven cuando vean el video, o si lo vieron, o qué forma, o sea, imagínate, vas a llegar a pedir un trabajo y te van a reconocer porque vos eres el de la fuente, del que estaba tomando alcohol. Entonces, también eso tienen que entender que puede tener un impacto negativo en su vida futura, porque imagínate que, ponle es algo que no dañó a nadie. Imagínate que uno de los retos dañe a una tercera persona y puedas caer con una situación legal. Sí. Entonces es importante traer, porque aquí estuvo cerca. Imagínate que seguridad hubiera querido llegarlo a sacar y se hubiera resistido y hubiera querido agredir a un seguridad, en ese momento se metió en un problema porque ya se puede ir preso. Complicado, definitivamente, pero usted en casa tiene la mejor opinión. Insólito momento durante la celebración de la victoria mexicana ante Chequia, luego de que un periodista del medio Latinos tuviera un acercamiento a los fanáticos en Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Cuando recién tuvo una salida al aire, varios aficionados involucraron al periodista del medio, rociándolo con espuma y levantándolo mientras gritaban muchas veces, ¡quiere volar! Luego de un breve corte, el periodista fue enfocado de nuevo y los aficionados volvieron a rociarlo de espuma y levantarlo entre cánticos nuevamente. El momento fue captado en cámara y el presentador del programa no pudo contener las risas del momento tan inesperado. La gente continúa llegando a este lugar echando porras a la selección, muy animosa por este triunfo de la selección mexicana. Han cantado el cielito lindo, han entonado porras y los jóvenes son, Carlos, principalmente los que han tomado este primer cuadro de la Ciudad de México, en donde han estado festejando, Carlos. Comentarte que, bueno, esto es lo que pueden ver, observar, la gente muy animada, muy emocionada. Ellos de verdad están muy festejando por este triunfo de la selección mexicana. ¿Qué opinas del 3-0? Bueno, Carlos, esto es lo que se está viviendo. ¡Otra vez! Bueno, no sé si esto fue planeado, si no fue planeado, la verdad que temple para mantener la transmisión y continuar narrando todo lo que estaba sucediendo en medio de la celebración de la afición azteca. Llegamos así al final de Impacto Directo en esta noche de viernes. Gracias por su sintonía. A los panelistas, Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores. Les deseo una excelente noche, un buen fin de semana largo. Nos vemos el próximo martes, 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.